Los paradigmas en las relaciones internacionales se han dado a partir de los debates que surgen a partir del origen ontológico de la guerra y las implicaciones que tiene este para el hombre y las futuras relaciones políticas y sociales. En el marco de la acción teórica sobre las bases en las que se sustentan los argumentos investigativos, empíricos y las ideas de organización de la sociedad internacional, surgen diversos enfoques teóricos que se extienden entre la academia hasta formar escuelas ideológicas y epistemológicas de estudio de las relaciones internacionales y las relaciones de poder y cooperación que se dan en la sociedad internacional. Es así como se constituye entre los analistas un debate paradigmático con diversos enfoques teóricos y bases fundamentales sobre las que se estudian y analizan las relaciones históricas y contemporáneas que se dan en el marco de las relaciones internacionales. El inicio del debate paradigmático entre los relacionistas se da a partir de dos posturas diferentes denominadas el realismo y el idealismo, frente a las cuales se constituyen los principales paradigmas sociopolíticos. El idealismo, por su parte, veía la posguerra como una enseñanza histórica, frente a la cual los nuevos relacionistas debían llevar el liderazgo sobre la paz y la construcción de objetivos comunes que permitiera en las relaciones internacionales basarse en posturas colectivas que permitieran la armonía internacional. Entre los precursores de la corriente idealista se encuentra Immanuel Kant, en un esfuerzo por estructurar un marco teórico que permitiera lograr un acuerdo de paz internacional perpetuo. Pero no es hasta que el expresidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, con su inferencia en la Sociedad de Naciones y los 14 puntos estratégicos que ayudaron a la construcción de un acuerdo racional y moral entre los partícipes de la guerra, que se consolida la corriente idealista como un elemento de estudio entre los relacionistas. Javier Sandrón define la corriente idealista como una idea que se distinga por su tendencia a fijar su atención en aspectos internacionales, organizaciones internacionales y preocupaciones morales como los derechos humanos. Claudia Jiménez González da un panorama sobre los elementos o las suposiciones que conforman el idealismo, y es así como la autora describe que el idealismo ve en la naturaleza anárquica del sistema internacional como un aspecto que no es inmutable ni tampoco es permanente y que esta en cambio puede ser modificada o puede ser extinguida por el establecimiento o la implementación de instituciones internacionales y el derecho internacional. El paradigma realista, en cambio, ve las relaciones internacionales en un mundo anárquico, con intereses constantes en conflicto, desde el cual las capacidades estatales, militares y políticas son la única herramienta que asegura la tranquilidad y la paz internacional. El paradigma realista es una concepción ideológica que se remonta a la antigüedad, que ha dominado el campo de estudio de las relaciones de estudio por más de 300 años. La idea realista se da en primera instancia a partir de la Constitución Estatal Europea, es decir, que se da a partir de la idea central del Estado como unidad de poder. De esta forma, el paradigma realista ve en la idea estatocéntrica la capacidad del Estado de ejercer un control interno sobre su territorio, asumiendo desde una perspectiva racional del poder, y la capacidad militar asegura en las relaciones exteriores un factor de equilibrio constante debido a las constantes amenazas que la sociedad anárquica internacional ejerce sobre cada país o estado central. Es de esta forma que la idea realista asume una posición diplomática interestatal en la cual las relaciones internacionales se dan solo entre estados. Esto quiere decir que las relaciones internacionales solo se conciben como relaciones interestatales. Celestino Ladrenal describe algunos de los puntos principales sobre los cuales se fundamenta la concepción realista, y es así como el autor describe que el paradigma realista define el Estado como una unidad política suprema que divide la vida social en dos mundos contrapuestos. Uno, que es el propio Estado, en el que se presupone que a través del pacto social reinará el orden y la paz, y otro que es el de la sociedad internacional, donde reina la anarquía y el estado de la naturaleza y la ley del más fuerte. Es de esta forma que los estados operan racionalmente frente al poder militar y las relaciones de fuerza, donde el poder se transforma en el factor decisorio de las relaciones internacionales. Esta concepción realista de las relaciones entre estados constituye la separación entre la política interna y externa,
la cual tiene su propia moral, en la cual priman valores de poder, de seguridad. Es de esta manera que los individuos solo cuentan como entidades de un Estado y ya no son colectivos independientes. El contrato independiente al que se suscriben los individuos ante el Estado les brinda seguridad frente al escenario de conflicto exterior. Es de esta forma que la seguridad nacional se conforma como un elemento principal dentro de las relaciones internacionales. Scott Burchill y Lincoln describen los acontecimientos históricos que llevaron a la consolidación del paradigma realista en las relaciones internacionales posguerra. Es así como describen que en 20 años de conflicto y crisis global que llevaron a la Segunda Guerra Mundial y seguido por la Guerra Fría, que lleva al mundo a pensar en las estrategias de seguridad territorial por sobre las ideas de un marco normativo de cooperación internacional, es decir, que es allí donde domina el realismo sobre el idealismo. No obstante a este proceso, las nuevas instituciones internacionales y la paulatina jurisprudencia internacional permitió la entrada paulatina de elementos dentro de las relaciones internacionales. Este ingreso suscitó el interés de la academia en construir nuevos enfoques teóricos basados en las realidades empíricas del devenir social. Es así como para estos nuevos teóricos y analistas el enfoque realista no permitía la estructuración de elementos de estudio apropiados que asociaran todos los elementos activos y ahora necesarios para el estudio de las relaciones internacionales modernas. De esta forma, este nuevo enfoque que se desarrolla en los años 60 desarrolla componentes suficientes para constituir un nuevo enfoque paradigmático que se suma como un elemento de valor al debate académico sobre las relaciones internacionales. Es así como se conforma el paradigma de la sociedad global, desde la cual la sociedad internacional ya no es ese espacio continuo de luchas y conflictos, sino que esa también se concibe como un espacio de libre desarrollo cooperativo entre instituciones independientes, asociaciones empresariales internacionales, como las empresas transnacionales e individuos interconectados, elementos que permiten considerar las relaciones internacionales desde diferentes enfoques y posturas, donde éstas dejan de ser puramente relaciones interestatales. De esta forma, el paradigma global deja de enfocar su análisis en la seguridad interna de los estados, estatal o nacional. Y es allí cuando la ciencia, la economía y otros factores transnacionales pasan a ser elementos fundamentales de estudio. Celestino Arenal da una perspectiva teórica de los elementos teóricos que configuran el paradigma global, el cual describe como un paradigma que nace debido al acelerado desarrollo social, económico, científico y comunicacional. También se caracteriza por la creciente interdependencia y la cooperación que transforma la sociedad en una verdadera sociedad mundial. Este proceso debilita la participación del Estado como una estructura capaz de procurar la seguridad de los ciudadanos, que debido a la aparición de nuevos actores no gubernamentales tienden a limitar cada vez más el margen de acción de los Estados. Como consecuencia de esto, desaparece la distinción realista que separa la sociedad interna de la esfera internacional, donde en cambio el ideal de la sociedad global permite ver un mayor acercamiento y cooperación entre la sociedad internacional. La nueva realidad internacional y los nuevos planteamientos teóricos permiten la concepción de diversas realidades desde la cual la sociedad internacional se configura. Es así como, siguiendo el paradigma de la sociedad global y a partir de las ideas marxistas sobre la lucha de clases, se configura el paradigma neomarxista o de la dependencia, el cual surge como una crítica al paradigma tradicional y realista, donde ve elementos diferenciales centrándose en el paradigma global, pero no en cambio ve un escenario internacional cooperativo debido a los intereses. Es debido a que debido a los analistas neomarxistas las relaciones internacionales no se constituyen a partir de valores globales o intereses colaborativos, debido a que los intereses de naturaleza particular siempre han sido los dominantes sobre las relaciones internacionales. El paradigma de la dependencia centra su estudio en el sistema capitalista mundial, la economía y las asociaciones transnacionales, viendo en ellas relaciones constantes de poder y explotación, donde se genera una constante dependencia de norte a sur y desde el centro a la periferia. De esta forma, el enfoque neomarxista muestra una propuesta de cambio estructural en las relaciones que se dan en la escena internacional, donde solo un cambio radical en la estructura del sistema global puede configurar nuevos elementos de cambio. Es así como
Solo la lucha de clases y de los pueblos oprimidos en la esfera internacional puede redefinir esas estructuras dominantes del sistema internacional.